Muy buenas noches. Hoy día tenemos la grata visita de Carolina Garcés, doctorante, trabajadora social, docente de la Universidad de Tarapacá y también de Arturo Prat. El tema que hoy día vamos a enfocar con Carolina es sobre la migración circular y las mujeres adultas Arique y Iquique. Bienvenida, Carolina, a este espacio del CESU, que también tenemos un área de trabajo en migración. Hemos estado varios años investigando sobre la migración de retorno, la migración a España, y los últimos años hemos tratado de mirar la migración sur-sur, porque este siglo, la primera década, se ha hablado mucho de la migración sur-norte, ¿no? Entonces, el tema de adultos también es un tema que hemos comenzado a encarar. Hemos realizado un trabajo con la Universidad de Manchester sobre los adultos, pero que se quedan producto de la migración. Hemos revisado la situación de los adultos en el lugar de origen, que han sido un fuerte apoyo, sobre todo para las migrantes mujeres, es decir, las redes que han construido las mujeres en la migración han contado con las personas adultas y además la experiencia migratoria que tenían los adultos han transmitido a esta generación. Nos gustaría saber que nos compartas el trabajo que estás realizando de esta investigación sobre migración de bolivianos en Arica y Iquique. Hola, buenas tardes. Mira, primero que nada agradecerte la invitación. Siempre es interesante poder conversar sobre los procesos de investigación que uno está realizando. Nuestra investigación se enmarca dentro de un Fondesit, que es una investigación que está financiada por la Agencia Nacional de Investigación de Chile. ¿Ya? Esta investigación está a cargo de la doctora Sandra Leiva. Ella es académica, investigadora del INTE, en la Universidad Arturo Prat. En esta investigación también participa Andrea Comelán, que es académica de la Universidad de Tarapacá como co-investigadora, y yo, que trabajo en algunas cosas para la Universidad Arturo Prat, pero ahora me estoy desempeñando como académica en la Universidad de Tarapacá. Este es un proyecto de investigación que es a largo plazo, que tiene un financiamiento de 3 años, cuyo objetivo tiene por conocer los procesos migratorios en esta cadena transfronteriza de cuidado. ¿Ya? Es una migración que se realiza entre Chile y Bolivia. ¿Ya? Como tú bien lo planteaste, tradicionalmente, o sea, el tema de migraciones se han enfocado en o migraciones de retorno, la migración sur-norte, o las migraciones que finalmente tienen por destino un determinado país, un determinado territorio donde las personas se van a asentar. En ciudades o territorios fronterizos, como en el caso de Iquique o Arica, son territorios transfronterizos, y en ese espacio de frontera también surgen otro tipo de migración, que son estas idas y venidas, como también lo plantea Hinojosa, que se dan migraciones ya sea en el ámbito de cuidados, en el trabajo doméstico, o también son migraciones que se dan en el ámbito más temporal, por ejemplo en las temporadas agrícolas. ¿Ya? Nosotras nos hemos ido focalizando en lo que es migración de mujeres, que se desempeñan particularmente en el tema de trabajo doméstico y de cuidado en el territorio chileno. Es una migración que es circular porque se da interperiodos, ¿ya? Producto también de las legislaciones existentes. Se puede ingresar al territorio chileno solamente con el carnet, no teniendo un visado por 30 días, y así se va circulando. Después se retorna de nuevo a Bolivia por una temporada y se vuelve a ingresar. Es interesante este tipo de migración o de movimiento, de movilidad, porque va generando, primero que nada, porque
es poco abordada en algunos espacios, fundamentalmente, como tú decías, se estudia otro tipo de migración, pero porque va generando también una circulación, no solamente en términos de la movilidad de las personas. Por ejemplo, en el tema de los cuidados también se van generando situaciones que son complejas en relación a quién es una mujer que está migrando, que se está moviendo, que por lo que nosotros hemos estado indagando y haciendo levantamiento de información, también van quedando hijos, van quedando familia en este territorio y también se van generando cuidados en este espacio transnacional. ¿Ya? En estas van quedando hermanas, van quedando madres, padres, y se genera toda una cadena en el territorio en relación al tema de cuidados ya sea de los niños pequeños y también qué va pasando con las personas adultas cuando van envejeciendo. Adicionalmente a esta forma de migración también deja al descubierto una serie de desigualdades y esas desigualdades tienen una perspectiva de género. ¿Ya? Porque son las mujeres las que están migrando y en ese proceso migratorio es una migración muy poco regulada, en el tránsito también se van configurando una serie de violencias asociadas a esto. El trabajo que se realiza, como no es permanente, está sujeto a muchas desregulaciones en términos económicos, en términos laborales. Y eso va impactando en la calidad de vida de las mujeres y en sus relatos y también en su parte emocional. Son emociones que van circulando también. Sin duda que la migración masiva de las mujeres ha cambiado el concepto de migración que se manejaba antes. Y no es que las mujeres no migraban antes, pero se pensaba que migraban siguiendo al marido que migraba, es decir, que no había una migración autónoma de las mujeres. Sin embargo, hay datos que muestran en la década del 50 que hay mujeres que realizan una migración autónoma a la Argentina ya desde los años 50. En algunos casos eran mujeres que eran consideradas hijas naturales fuera de matrimonio y que no había mucha perspectiva, digamos, en la organización social, en el caso de Cochabamba. Entonces han sido mujeres que han migrado de manera autónoma. A partir del 2000 vemos que hay una migración considerable. En Cochabamba el 70% de los migrantes han llegado a ser mujeres y que han marcado todo lo que significaba las remesas, las redes, la socialización, los hogares transnacionales, el concepto de ciudadanía, es decir, la manera de pertenecer a una comunidad, etcétera. Y esto se ha venido reflexionando hasta ahora. Es decir, con la pandemia se ha dejado de hablar. Incluso ya podríamos decir que a partir de más o menos del 2017 el tema de la migración ha bajado un poco en la academia, es decir, han disminuido los estudios y el boom que generó, ¿no? Que este es un desafío para ver qué va a pasar y qué va a pasar después de esta pandemia, es decir, cómo se está armando nuevamente la migración, con qué características existe, no existe, qué va a significar ahora la migración, porque de hecho el tema de la pandemia está reconfigurando las organizaciones sociales. En un pequeño trabajo que hemos realizado también en el CESU de Migrantes de Retorno de Chile, he podido observar, esta investigación se la ha realizado el 2017. Revisando las edades, están entre los 22 a 30 años los migrantes que hemos podido entregar. Ese es el rango de edades. Sí. Y también se marca que las mujeres tenían mayores años que los hombres. Los hombres, los más jovencitos eran hombres. Las mujeres que llegaban a 30 años eran mujeres. Entonces está demostrando ya que había una población
adulta o mayor que los hombres que está migrando. Me imagino que es por la inserción laboral en términos del trabajo de cuidado. En el trabajo que ustedes están realizando, cuando hablamos de adultas, ¿de qué edades estamos hablando? Estamos hablando de un rango bastante amplio. De las mujeres que nosotras hemos estado entrevistando en Iquique, porque esa es la primera parte del trabajo de campo, fluctúan entre los 25 años y hasta los 49. Entonces tenemos mujeres que tienen un rango muy amplio y también el tiempo que han estado haciendo esta migración. Entonces tenemos mujeres que han estado aproximadamente estos últimos 10 años haciendo este tipo de migración de idas y venidas, ¿ya? Porque producto de esas condiciones también de autonomía, como tú bien dices. Antes teníamos ese imaginario o se había construido ese imaginario respecto al tema de la migración de mujeres, pero la mayoría de las mujeres a las cuales hemos estado entrevistando son autónomas en sus procesos migratorios. Entonces también esa autonomía está asociada a mantener familias, a mantener hogares acá. Entonces el proceso migratorio se hace de una manera prolongada en el tiempo. Entonces tenemos mujeres que partieron a los 30 años y que se han mantenido, que tienen ahora 40, y otras que tienen 49 años. Creo que la de más edad tenía esos 49 años, 25 años. Entonces el rango es bastante amplio. No son migraciones de estas mujeres que particularmente empiezan a una edad más temprana, ¿ya? Fundamentalmente parten después de los 20, 25 años y que pueden prolongarse durante 10, 12, 15 años. Y, a ver, nosotras, o sea, también para contextualizar, nosotros estamos entrevistando mujeres que se desempeñan en un área específica, ¿ya? O sea, no es una investigación que sea más generalista, sino que es específica, mujeres que desarrollan este tipo de migración, que se desempeñan en trabajos de cuidado, en algunas de trabajo doméstico, pero también muchas de ellas al insertarse en este espacio también pasaron por otros espacios laborales. Algunas se iniciaron para trabajar en lo que es en Arica, Parinacota, en temporadas que eran de la cosecha. Y que producto algunas de experiencias personales en términos del trabajo, algunas violencias asociadas a eso, han decidido trabajar en otros ámbitos. Pero sí, la edad es un poco más mayor a lo que tú mencionabas, y también el tiempo. O sea, no son, bueno, hay mujeres que están haciendo esto hace 2 años, estas idas y venidas en términos porque lo ven como una opción, y hay otras mujeres que ya lo mantienen hace mucho tiempo, o sea, que partieron cuando sus hijos tenían 10, 12 años y que ahora ya son mayores, ya están casados, ya tienen nietos y siguen trabajando o migrando en estos mismos regímenes, o sea, movilizándose entre los distintos países, entre las fronteras. Este nicho de trabajo del cuidado hace pensar una cierta discriminación a los hombres en migración. Revisando los trabajos sobre migración de bolivianos a Chile, sobre todo Arica, Iquique, los hombres declaran ser discriminados, me imagino, por la facilidad por la mayor facilidad que tienen las mujeres para empezar a trabajar con el trabajo de cuidado. Eso me ha llamado mucho la atención en términos de que los hombres manifiestan que son marginados en la migración en Chile. Eso por un lado. Por otro lado, me parece súper interesante el tema de cuidado, ¿no? Mujeres, en el caso de Migración a España, mujeres con 50 años que logran trabajar con el tema de cuidado y que acá en el lugar de origen no tuvieran posibilidades de insertarse al trabajo, llama la atención enormemente, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos estado, a ver,
para serte como bastante honesta, no sé el tema de los discursos de los varones. Lo que sí, yo creo que esto puede tener varias lecturas, ¿ya? Por un lado, cuando se trata de discriminación, o sea, Chile no era un país de receptor de migración hasta hace unos 15 años atrás, donde empiezan los volúmenes de población migrante a crecer bastante. Bolivia es el quinto país en migración en Chile. En la zona norte no, ahí estamos alrededor del 25%, en regiones como Antofagasta el 30%. Yo creo que ahí se puede producir también un proceso de discriminación para las mujeres. Y partimos sobre la base de que las posibilidades de inserción de una mujer migrante, asociadas al rol tradicional respecto al tema del cuidado, el trabajo doméstico, ese rol más reproductivo, se visualiza como un canal natural el trabajar en el espacio doméstico y en el trabajo de cuidado, ¿ya? ¿Por qué lo abordo desde un espacio de discriminación? Porque hay muchas mujeres que tienen o formación o otras titulaciones y al no ser reconocidas en estos países de acogida, al no ser también reconocidas dentro de este espacio en el cual tú quieres trabajar, creo que tus opciones se van cerrando y configurándose al trabajo, en este trabajo doméstico. Creo que en este último tiempo también las opciones laborales se han ido complejizando un poco, producto también de las leyes migratorias que se han vuelto muy restrictivas, hay toda una línea de securitización de las fronteras, entonces hay también, no solamente hacia las mujeres, sino que también el volumen general de migrantes que quiere ingresar particularmente al territorio chileno, que se complejiza un poco más. El tema de cuidado sigue siendo un tema de debate como el núcleo central dentro de los debates desde las perspectivas de género, desde la teoría feminista, que yo creo que hay que tensionarlo un poco más y problematizarlo, ¿ya? Porque es un espacio que uno dice, bueno, naturalmente las mujeres es el espacio donde se encuentran para poder desarrollar su trabajo, pero también es un espacio que está bastante precarizado, o sea, hay opciones laborales, entrevistando a las mismas mujeres también han ido, a medida que se va avanzando en esta neoliberalización de las formas de trabajo, de las formas de producción, también eso ha implicado para ellas, como haciendo esta genealogía, una revisión histórica de sus trayectorias laborales, también ha implicado una precarización un poco de estas relaciones laborales en términos de la remuneración, en términos de las posibilidades también que tienen para desarrollar el trabajo mismo. Y por otro lado también se ha ido complejizando las relaciones de cuidado en el otro lado de la frontera. Hay unas demandas importantes, crecientes de cuidado. O sea, uno lo habla como estas cadenas de cuidado, pero una mujer que va hacia otro país y trabaja en términos de cuidado, deja una familia acá y ¿quién se hace cargo de eso? Yo creo que ahí hay un cuestionamiento que es más profundo, no solamente decir, bueno, mi familia se hace cargo, sino que también ahí hay un tema de una calidad y unos roles asociados a muchas mujeres que en ese espacio, en esa circulación también van circulando con culpa, van circulando con tristeza, con situaciones de abandono, y no solamente la situación económica. Entonces se van generando ahí una serie de otras situaciones que también van impactando en este proceso migratorio. En esa línea, Janine Anderson Sí. nos dice que el tema del cuidado debería ser un indicador de pobreza, ¿no? Porque no es lo mismo un niño que recibe el cuidado de la madre a un niño que no lo recibe. Y ella plantea que se debería tratar este concepto en sociología y que tendría que ser nomás un indicador para medir la pobreza. Sí, absolutamente. Tengo otra duda al respecto. Cuando hablamos de migración circular, al inicio, cuando se masifica la migración a España de bolivianos, ya se utilizó este concepto de migración circular. Pero también fue criticado porque se supondría que esta migración circular es en igualdad de condiciones, un poco a lo que me acabas de decir, quiero llegar.
Es decir, de acuerdos con gobiernos que son temporales, los gobiernos abren un periodo para que puedan migrar y hay ciertas ventajas equitativas que pueden permitir. Pero en este caso no es así, ¿no? No va por un acuerdo de gobierno a gobierno y no va en situaciones tampoco equitativas. Más bien son situaciones desiguales de migración en el caso de los bolivianos, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando uno hace una retrospectiva y empieza a indagar en estas conceptualizaciones de migración circular, claro, cuando uno va leyendo, los primeros autores siempre hablan de esas potencialidades y esas fortalezas que podría tener esta migración circular. Para las propias personas, la posibilidad de acceder a un tipo de trabajo, las posibilidades de regresar, de ir estableciendo otro tipo de relaciones. Lo que nos hemos dado cuenta en este último tiempo es que este tipo de migración no es por un acuerdo ya bilateral en términos de países para fortalecer a las personas que están migrando. ¿Ya? Yo creo que estos acuerdos finalmente terminan por fortalecer a los propios estados dentro de sus espacios de seguridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son migraciones que se dan dentro de un ámbito que está regulado, o sea, yo puedo entrar a un país, o sea, yo puedo entrar aquí a Bolivia, estar 90 días con una visa de turismo, pero se supone que es para eso, ¿ya? Lo que se hace es que se trabaja en ese espacio de tiempo en el cual tú estás ahí y al no estar regulado laboralmente, las personas, en este caso mujeres y también los hombres, las mujeres se ven expuestas a una serie de vulneraciones en términos de derechos, ¿ya? O sea, porque no pueden tener un contrato de trabajo, ¿ya? Al no tener un contrato de trabajo no hay ningún tipo de regulación de seguridad social, en términos de salud, en términos de... El contrato no solamente te regula, pensándolo dentro de una lógica, no solamente la remuneración que tú vas a tener, sino que también todo lo que implica el horario, las horas de descanso, el tipo de trabajo que vas a hacer. Entonces, finalmente, la migración circular, que en algún momento se vio como una posibilidad para que las propias personas tuviesen en este espacio más libertades, se transforma en un espacio de no libertad, ¿ya? Porque no hay mucha posibilidad de decidir respecto de estas opciones laborales, sino que finalmente es lo que hay. Y dentro de ese espacio sí se van construyendo resistencias súper fuertes respecto en términos de las mujeres, en términos de las redes, cómo también van funcionando las ONG, las casas de acogida, ese tipo de redes como más informales son las que se van articulando para proteger a las personas que están desarrollando este tipo de migración. Entonces, también vamos encontrando de que al establecer espacios de frontera más rígida, lo que se ha estado realizando en este último tiempo es el ingreso por paso no habilitado. O sea, ¿cuál es lo complejo de esto? O sea, que en este tránsito, en este ir y venir, no solamente te expones, bueno, la frontera de Colchane es bien ruda en el sentido de climático, sino que también en ese trayecto también te puedes exponer a una serie otras de situaciones que pueden marcar y te pueden afectar en tu vida, o sea, una serie de violencias que hay ahí en ese paso no habilitado. Es cierto de que las comunidades de Colchane y Pisiga han tenido una historia de tránsito antes de que se construyan los Estados-naciones, pero eso va generando... Las primeras migraciones que Marisol de la Cadena dice que la migración genera prestigio, ya no tanto el acceso a la tierra, porque los migrantes han sido sobre todo del campo. Entonces ella va cuestionando y dice, bueno, pareciera que el acceso a la tierra ya no está dando prestigio, y más bien da prestigio la relación con las grandes ciudades del mundo, ¿no? Madrid, Washington, etc. En el caso de las mujeres, podríamos decir que genera prestigio esta migración, o
hay otro lado de esta migración que es el costo emocional que significa para las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido lo que planteaba Marisol de la cadena, para un tipo de migración yo creo que puede ser válido, pero en este caso los costos emocionales son bastante altos, ¿ya? Para las mujeres. Ellas tienen mucha capacidad de agencia para manejar, gestionar las emociones, pero también hay otro lado que va impactando en el cuerpo y uno lo va viendo, ¿ya? En el último trabajo que hicimos levantamiento de información, o sea, estamos trabajando todos los costos emocionales asociados a eso, cómo una cultura emocional va impactando no solamente la calidad de vida, sino que también se va reflejando en el cuerpo. Como construcción Como social. una construcción social, o sea, vemos cuerpos que son súper sobreexigidos, vemos algunas patologías que se están instalando en el cuerpo producto de este desgaste, ¿ya? Porque en este ir y venir, como lo planteaba anteriormente, también se van generando una serie como de emociones y que se van y las tienes que gestionar. O sea, tienes que gestionar la tristeza, la culpa, tienes que gestionar la ambivalencia, o sea, sentirte bien en un espacio laboral, pero después también sentirte mal porque en esas condiciones en las cuales estás trabajando no estás siendo del todo considerada. Suceden cosas acá en las cuales no puedes estar, se muere un familiar, está enfermo tu nieto o tu nieta, y van pasando una serie de cosas que finalmente el costo lo va asumiendo la propia mujer que está haciendo este trabajo. Tienes que gestionar, como decía, esto de la ambivalencia de, por un lado, sentir tristeza, pero por otro lado también porque vas generando recursos para que el resto de tu familia pueda salir adelante. Por otro lado, echas mucho de menos, pero tienes que gestionar una emoción, decir, mira, tengo que salir adelante, tengo que seguir haciendo esto, esto va a pasar, voy a cambiar de trabajo. Entonces hay una serie de que el contexto o las prácticas que se van generando ahí finalmente se van resolviendo dentro de lo inmediato, pero también se van corporalizando, porque también el cuerpo es parte de ese proceso de construcción, o sea, el cuerpo no está escindido dentro del tema del trabajo, ves el agotamiento físico, bueno, nosotros lo hemos, ahora estamos recién como dándonos, o sea, no recién, sino que estamos indagando en algún tipo de enfermedades que podrían estar relacionadas con esto. Así es, no, el tema del cuerpo como construcción social es importante y hay que indagar mucho. Carolina, ha sido un gusto empezar en el CESU a tratar nuevamente el tema de migración y esperamos todavía contigo conversar mucho sobre este estudio que están realizando, ¿no? Como por ejemplo el cuerpo, todo lo que implica los sentimientos de la migración y las características de esta migración que casi es propia de las mujeres con el tema del cuidado, ¿no? Yo te agradezco mucho y te invito para otra oportunidad para seguir conversando este tema. Muchas gracias y muchas gracias. Muy buenas noches.